porque si no, en medio de la vivienda la señal se pierde y como estamos con su señal de celular para poder hacer la entrevista, le agradecería. Doctor, el tema del dengue, denos datos, ¿cómo está la Maná? Porque si vamos a la provincia de Los Ríos, si vamos a Guayas y a otras provincias, Santo Domingo, es alarmante cómo crece el número de casos de dengue. ¿Cómo está en La Maná y en Pangua, que es su distrito? Bueno, primero que nada hay que entender que la enfermedad es una enfermedad 100% prevenible si todos quienes formamos parte del sistema de salud hiciéramos lo que nos corresponde. Por un lado, los funcionarios de salud en cada una de las unidades atendiendo a los pacientes, diagnosticando y tratando de manera correcta. Por otro, las autoridades haciendo las compras, los insumos, la adquisición de los medicamentos. Y finalmente, en esta triada de la salud, importante es el trabajo que hacen los ciudadanos. Si esta triada se complementa, pues no tuviéramos de ninguna manera muertes a causa de dengue y quizás tuviéramos menos casos de enfermos por dengue. Pero sin embargo, para que la ciudadanía entienda, en el año 2023, en todo el año, en los 12 meses, tuvimos 187 casos de dengue sin signos de alarma, es decir, dengue clásico. En cambio, en el Cantón Pangua tuvimos 50 casos, es decir, un total de 237 casos, frente a lo que va del 2024, que son apenas 3 meses, que ya llevamos 96 casos, es decir, más o menos el 40% de los casos presentados en todo lo que va del año anterior. Por otro lado, Jorge, si hacemos un comparativo con los mismos meses del 2023 frente a los meses del 2024, es decir, enero, febrero y lo que va de marzo, en el año 2023 en La Maná se presentaron 9 casos y hoy, a la fecha, ya llevamos 67 casos, es decir, 500 veces más, 500% más de prevalencia de dengue en el Cantón La Maná. En Pangua, en el año 2023, en este mismo periodo de tiempo, no se presentó ningún caso. A la fecha, llevamos ya 29 casos. Esto nos llama la atención significativamente y no es un tema aislado realmente, es un tema que todo el cordón del trópico y de la costa ecuatoriana está viviendo un incremento en la temperatura ambiente, estamos teniendo la presencia de lluvias a causa del invierno y eso ocasiona que el número de casos de dengue incremente significativamente. Doctor Moreira, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Doctor, es preocupante estos datos que usted acaba de indicar este momento. ¿Se le cortó la señal, doctor? 6 de la mañana con 44 minutos. A ver si se reconecta el doctor Cristian Moreira. Es preocupante. Sí, mira. Se finaliza con menos de 300 del 2023 y ahora ya tenemos un número considerable. En 3 meses ya lleva cerca de 100. Correcto. Entonces, a ese ritmo, quiere decir que vamos a tener entre 400 o 500 casos este 2024. Claro, si la proyección continúa como se está presentando, va a pasar de 500 este año. Ya creo que se conectó nuevamente el doctor Cristian Moreira. Lenin estaba doctor, con la palabra. Si nos escucha, muy buenos días. Un gusto saludarle. Es preocupante los datos que usted nos acaba de manifestar y sobre todo para que la ciudadanía haga conciencia. Y queremos conocer qué acciones se están realizando por parte del Distrito de Salud Pangua La Maná para tratar de contrarrestar también aquello, quizá que las campañas de fumigación, las campañas de prevención y demás otras acciones que ustedes vayan a desarrollar o estén desarrollando ya. Bueno, te comento que básicamente nos da un plan de abastecernos del medicamento suficiente, de las pruebas frente al dengue y de los insumos para combatir al zancudo, al mosquito Aedes aegypti, que es quien transmite la enfermedad. A través de estos 3 frentes que hemos equipado a la unidad de La Maná, Moraspungo, que son las unidades que mayor índice o incremento han tenido en la presentación de casos, estamos luchando de tal manera también que en los últimos días no se han presentado decesos dentro de nuestro territorio a causa del dengue. Pero algo que además debemos empezar a hacer conciencia es que la ciudadanía debe entender que la automedicación es uno de los principales factores, si no decir el más importante,
que causa que un dengue clásico, que un dengue sin signos de alarma, traspase esa barrera y se convierte en un dengue con signos de alarma o un dengue grave. ¿Producto de qué? Casi todas las enfermedades virales infecciosas tienen un cuadro febril, es decir, incremento en la temperatura, malestar del cuerpo, que al principio es muy fácil confundirlo con cualquier otro estado viral, una gripe, una infección de vías urinarias. Y la gente normalmente los primeros días lo que hace es automedicarse, acudir a una farmacia, incluso en la casa mismo tener algunos analgésicos tipo ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, que son fármacos que están contraindicados en el dengue precisamente porque actúan frente a una de las barreras que tenemos en el organismo, que es la barrera hemostásica, y destruyen las plaquetas, lo que ocasiona que se produzca un dengue hemorrágico. Entonces, estamos trabajando fuertemente y agradecerles a ustedes como medio de comunicación por la oportunidad que nos dan de hacer entender a la ciudadanía que debemos acudir al centro de salud más cercano, sea privado, sea del Ministerio de Salud Pública, cuando sospechamos de que alguien pueda tener dengue. Que aunque nos parezca raro y cansón, el acetaminofén o el paracetamol es el medicamento idóneo para bajar la temperatura. Que a esto debemos de sumarle otras medidas físicas como son el baño con agua tibia, las compresas de agua tibia, sobre todo para bajar la temperatura y poder acudir a un centro de salud. Claro, muchos que están escuchando ahora dirán, pero en el centro de salud está abarrotado, no hay medicamentos. Bueno, puedo decirles con certeza que tenemos suficiente stock de paracetamol, tanto por vía oral como por vía intravenosa. Lo que sí no puedo garantizarle es que la atención sea inmediata, puesto que nuestro centro de salud tiene una cobertura muy grande y normalmente usted llega y hay 2 o 3 personas antes que usted. Doctor Moreira. Si usted llega y hay 2 personas antes que usted. Doctor Moreira, y para estas campañas, antes se trabajaba con los municipios, con instituciones privadas que prestaban apoyo, sea con personal o con material, que ya no hay ese apoyo para las campañas de fumigación. Yo no he visto campañas de fumigación estos días. Saben utilizar una máquina para andar por las calles, para fumigar, porque la propagación del mosquito, y ustedes además tienen identificado cuáles son los sectores donde más casos se presentan de dengue. Así es, Jorge. Bueno, nosotros principalmente nuestro apoyo siempre ha sido la municipalidad, con una persona que nos colabora para el tema de la fumigación. Entendemos que hace muchos años la Hacienda San Juan, y hay que reconocerlo, tenía un contingente de 2 personas trabajando en el tema de malaria. Sin embargo, hoy no es así. Varios factores, es difícil que yo ahora los pueda explicar a todos cuáles son los factores, pero varios factores han influenciado para que ya la empresa privada no tenga la misma coyuntura que tenía antes con las instituciones públicas. Sin embargo, debo agradecer y reconocer que tanto el municipio de Pangua como el municipio de La Maná han hecho un esfuerzo por prestarnos personal para el tema de la fumigación, que es otro tema también de una limitante. Ustedes han visto que hemos hecho de concientizar a la gente, hemos ido casa por casa entregando abate, hemos fumigado intradomiciliariamente, extradomiciliariamente. Lo que sí hay que reconocer es que hay un límite, ¿no? Nuestra máquina VL fumiga las manzanas en horas de la tarde, pero realmente no nos alcanzamos con la cobertura que tenemos que hacer en toda la zona baja de Pangua, que es la parroquia Moras Pungo en especial, y todo lo que tiene que ver con la parroquia El Carmen, El Triunfo, la Maná Centro, e inclusive la zona baja de Pujilí, que también le damos cobertura a nosotros. Bien, este es el problema mayor que hay con las enfermedades del momento. ¿El dengue es el que más está afectando o también hay índices de crecimiento de otro tipo de enfermedades tropicales de la época? Paludismo. Bueno, por la temporada invernal es básicamente el dengue, Jorge. Paludismo está, nosotros por lo menos como distrito tenemos 2 años sin presentación de casos de paludismo. Hay una presentación no típica también de casos de tuberculosis, Jorge. Hay que tener en cuenta esto también. Es una enfermedad que tiene una connotación muy importante con respecto al sistema inmunológico. Añadido a esto, también hoy estamos haciendo pruebas de VIH que se llaman pruebas inmediatas, pruebas rápidas, que se pueden hacer en el mismo consultorio. Y de esta manera también intentando no solo enfocarnos en las enfermedades vectoriales de la temporada, sino también en otras que ocasionan muertes incluso.
De Coles a Nabo. Vamos ahora con lo que ayer dijo la asambleísta. Doctor Moreira, sí, bueno, días anteriores se tuvo conocimiento a través de medios de comunicación de la provincia sobre una denuncia que hacen dos asambleístas, aparentemente de actos de corrupción que estarían involucrados algunos distritos de salud. Y dentro de aquellos hacen referencia también al distrito de La Maná. ¿Tiene conocimiento usted sobre esta denuncia? ¿Tiene conocimiento sobre estos hechos que se estén presentando en el distrito de salud, básicamente de La Maná, porque hacen referencia en La Maná? Bueno, te cuento que la misma información que tiene usted podido recabar yo, el tema de la publicación en redes sociales, las entrevistas que ha dado la asambleísta. Básicamente nos interesa mucho saber de dónde vienen estas denuncias, cuáles son las fuentes y qué tanta veracidad puedan tener. Efectivamente, lo que se entendió en la entrevista del día de ayer han sido comentarios o probablemente denuncias anónimas que muchas veces pueden tener mucha certeza, pero en otras también deberían de concientizarse que son quizás rumores o infundamentadamente acusaciones así deliberantes en los que no se dice ni se precisa a la persona que pueda estar implicada. De nuestra parte, y yo no puedo tapar el sol con un dedo, hace unos meses atrás la justicia nos pidió información respecto a ciertos funcionarios, ciertas personas, y nosotros hemos entregado toda la información correspondiente. Lo que un poco me causó admiración es que la noticia como título dice La Tacunga, involucran a La Maná, en la narrativa luego hablan de Ambato, pero nunca se especifica en La Maná cuál es el tema puntual. El día de ayer, Entonces, el día de ayer la asambleísta dijo que sí ha habido casos de denuncia en La Maná por venta de puestos. ¿Cuántos puestos ha dado usted como director en lo que va? Y bueno, usted los conoce quiénes son. De pronto está información verbal pasada a la asambleísta, pero ¿usted ha dado nombramientos en su administración? Sí, Jorge, 4. Cuando asumí la administración, me entregaron la potestad de contratar a un técnico administrativo, que es un funcionario que hacía las funciones de estadístico y que se le subió el cargo para que sea compras públicas y administrativo financiero, ya que ese cargo no existía, pero estaba haciendo las funciones. Y un médico, una obstetriz y una enfermera, que han sido los puestos que yo he contratado el año anterior. Y en el mes de diciembre el reemplazo de otro médico que por una renuncia, porque fue a hacer un posgrado, también se reemplazó a alguien. Pero bueno, te puedo dar con certeza de que son temas extraños a la dirección y que no tienen que ver con esta administración. Eso lo puedo garantizar, lo puedo asegurar, puesto que los procesos han sido transparentes. Finalmente, te comento una cosa, ¿no? Yo tengo un hospital básico que renunció el ginecólogo hace aproximadamente un año, que hace un par de meses renunció también el cirujano y que hasta la fecha no he podido contratar porque es un poco distante el territorio y que no hay esa predisposición de venir a trabajar en estos territorios. Nosotros hacemos las publicaciones siempre en las redes sociales o en la plataforma de socioempleo cuando está habilitada, y eso me da la tranquilidad de poder decirles que no se trata de esta administración y que, bueno, yo también estoy predispuesto a que las autoridades, tanto la justicia como los entes de fiscalización, puedan acercarse a nosotros y conversar para, de acuerdo y en conjunto, poder hacer una verdadera investigación que permita esclarecer. Correcto. Vuelvo y repito, hay un tema muy particular en La Maná que está siendo investigado, que viene de años anteriores, de una presunta estafa o venta de ofrecimiento de puestos, que lamentablemente no es el momento adecuado para decirlo, pero no estamos en procesos de contratación nuevas por la crisis misma que vive el país. Correcto. Doctor Moreira, en este caso la asambleísta, bueno, manifestaba que este era un proceso de hace 5 años, ¿no? Y que dentro de ese tiempo es lo que se llevó estas irregularidades. Y dentro de la interna del Ministerio de Salud, quizá ha habido ya algún comunicado por parte de la coordinación zonal, quizá una investigación interna que puedan llevar y con eso también dilucidar, ¿no? Porque al momento que se habla o que se escucha de direcciones distritales, inmediatamente lo que se asume es los principales, el director distrital. Sí, bueno, te cuento que nosotros tenemos una coordinación zonal muy preocupada de este tema. Ha sido uno de los puntos álgidos en todas las reuniones, siempre resaltar la importancia de la transparencia en la contratación,
Si bien es cierto, los territorios son diversos, hay lugares donde es mucho más fácil ofertar y recibir una demanda de profesionales, en otros territorios es distinto. Pero en cada una de las reuniones que tenemos, y lo hacemos casi cada 15 días, tanto para analizar el presupuesto como para analizar otros temas, nos han dado muchas indicaciones con respecto a la necesidad de transparentar todos los procesos, de tal manera que a inicios del mes de enero, en los demás territorios, te hablo del hospital de Riobamba, el hospital de Ambato, el hospital de Atacunga, se hicieron procesos de contratación abiertos donde en verdad yo puse una publicación para una enfermera y llegaron 600 carpetas en menos de 24 horas. Eso indica que hay una desesperación y que también hago un llamado más bien, Jorge y Lenín, a que la ciudadanía, los profesionales, los jóvenes, de manera importante, no caigan en esta red de gente que a veces sin tener relación directa con la contratación o con la toma de decisiones, hacen uso quizás de artimañas para engatusar y estafar, ¿no? Yo creo que he sido muy frontal siempre, he dicho los lunes y viernes hago oficina en La Maná, si he tenido quejas, las hemos asumido, si hemos tenido que tomar correctivos lo hemos hecho, pero personalmente yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un proceso investigativo, pero al final de todo hay que tomar también la misma valentía para decir nombres y apellidos y limpiar, porque ahora se está tirando lodo con ventilador, como se dice comúnmente, ¿no? Y se deja así muy abierto el tema de la deshonestidad que puede existir en las instituciones, y eso yo creo que con la misma valentía con la que se ha enfrentado la denuncia, después tocará también tomar la decisión de transparentar y de decir quiénes son los responsables, si es que hubiesen. 6 de la mañana con 58 minutos, 6 con 58. Tenemos ya problemas con el tema de la conectividad, ¿no? Sí. Bueno, doctor, queremos agradecerle por acompañarnos, ha quedado claro el tema. En todo caso, los asambleístas en su facultad que tienen, pues tendrán que luego, si es que el caso amerita, pasarlo a la Fiscalía y la Fiscalía ya iniciar los procesos investigativos. Pero usted ha dicho muy claro, solo ha contratado 4 y en su administración todo se ha transparentado. Tendrá que decirse de qué época se refieren. Bien, doctor, gracias por acompañarnos y siempre atentos al tema salud. Siempre le va a hacer falta médicos en La Maná, eso sí, nos queda claro, y ojalá que también de eso se preocupen las autoridades, no solo de investigar, por un lado, los actos de corrupción, que está correcto, pero por el otro también decir, investigamos y observamos que es necesario, urgente y emergente que a La Maná le doten de más médicos. Ninguno de las autoridades dice eso. Solo dice que investigan corrupción, pero no investigan necesidades. Abogado, y otra de las situaciones es de que queda pendiente todavía el tema de infraestructura. Y ese otro pasa problema con los centros de salud. Y hay la entrega definitiva, porque algunos ya están en deterioro total. Doctor, necesita usted tiene la palabra ahora. Les cuento algo. Es un tema importantísimo el de infraestructura. Lamentablemente, y lo voy a decir categóricamente, el presupuesto que viene para el mantenimiento de las infraestructuras tiene que ver con un proyecto de inversión que es erradicación de la desnutrición crónica infantil, y que en estos momentos estamos en manos de la Asamblea Nacional, quienes tienen que aprobar la proforma presupuestaria 2024. Entonces, a partir de que se apruebe esta proforma presupuestaria 2024, se pueden ejecutar los proyectos de inversión. Esos también son temas un poco lejanos a la ciudadanía, que a veces es un poco difícil de entender. Pero ahí yo hago un llamado a que, como bien lo dicen ustedes, La Maná es una población que crece mucho. Nosotros mantenemos el mismo número de profesionales. Nuestra cobertura cada vez se amplía más. Intentamos hacer los mayores de los esfuerzos para cubrir. Pero les pongo un ejemplo. Nuestro centro de salud tipo C La Maná, los fines de semana se llena de personas con accidentes de tránsito, y no con rasmilladuras, sino con trauma craneoencefálico, fracturas múltiples, embarazadas de alta complejidad, embarazadas adolescentes, embarazadas multíparas. Tenemos un gran número de personas que también acuden por agresión, por arma blanca, por arma de fuego. Es decir, también valdría la pena que vinieran las autoridades, nos dieran ese respaldo, además político, que pueden darnos, para que nuestros distritos, que son potenciales crecimientos abrumantes, puedan también tener el apoyo adicional al que ya nos van brindando. Hoy por hoy tengo un abastecimiento del 83% en medicamentos y 80% en insumos médicos, y que con la compra que estamos haciendo vamos a superar, y este año vamos a tener seguramente un muy buen índice de abastecimiento en cada unidad. Bien.
Le agradecemos, doctor, por acompañarnos. Un buen día para usted. Éxitos en sus actividades y estaremos atentos a las noticias que se generen en materia de salud. Un abrazo para todos. Buenos días. Nos acompañó el doctor Cristian Moreira, es el director distrital de salud Pangua Lamaná. Sí, y yo, no porque sea mi amigo el doctor Cristian Moreira, pero el anterior también se llamaba Cristian Moreira, que también es mi gran amigo. Ellos responden muy frontalmente, ¿no? Pero yo sí quisiera que las autoridades no solo lleguen para investigar estos casos, también que lleguen para investigar necesidades. Claro. Y para que sus sendos oficios sean para solicitar que se cubran esas necesidades. Es evidente que el centro de salud de Lamaná no abastece a la realidad local, que hace falta médicos, los turnos, sea en la mañana, sea en la noche, siempre está lleno. Y hay ciudadanos que dicen, no me atienden y voy por emergencia, pero es que los 3 o 2 médicos que están de turno no se abastecen a más. Correcto. Entonces, frente a esa realidad, por favor, autoridades, sus sendos oficios también deben estar desde ese punto. A Pangua, en el hospital básico, le falta profesionales, porque nadie quiere presentar carpeta para ir a esa zona. Es lo que yo le entendí. Es lo que yo entendí. Frente a esta realidad, asambleístas de Cotopaxi, señor gobernador de la provincia, con el respeto que se merece su autoridad, usted es el representante del presidente en la provincia. Acoja estas necesidades. Los asambleístas que cumplan su función de fiscalización y usted que cumpla la función de cubrir necesidades. Claro, claro. Hay importantes temas en situaciones de salud, en cuanto a educación, en cuanto a la misma seguridad que deben hacerse responsables. Lenin, hoy hemos topado educación, el problema de educación. Hoy hemos topado el tema salud y ojalá pues que las autoridades. Y esto ocurre generalmente en muchos cantones de la patria. Claro. Los cantones de desarrollo poblacional como Lamaná, mire, un centro de salud que no abastece a la necesidad poblacional. Bueno, mire, y en el tema de educación hemos hablado únicamente ahora de Lamaná, pero una realidad también la que sigue viviendo Valencia. Valencia, y también tenemos grandes oyentes. Ahí está esa unidad educativa. Sería el tercer gobierno con este. Que queda ahí, que la obra no avanza. No se sabe, no se conoce. Lo poco que se construyó, mucho que se construyó, se está deteriorando en total abandono y no hay quien se haga responsable. Algún rato estuve por la parroquia El Zapotal, del cantón Ventana. Allá hay una unidad educativa igualita.